La Comunidad del Caribe, CARICOM, acaba de cerrar su cumbre anual en Santa Lucía con un mensaje de unidad regional. Hay varios temas importantes para ellos: migración, salud, cambio climático, también la crisis humanitaria en Cuba. Los líderes caribeños hablaron de reconstruir una nación más resiliente y más conectada, pero detrás de esa frase hay temas sensibles: la presión migratoria desde Cuba, Haití, Venezuela, la petición de Estados Unidos para que países caribeños acepten inmigrantes de terceros países, el debate sobre la intervención estadounidense en Venezuela, la posición histórica del CARICOM frente a la dictadura cubana. La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, reconoció que la crisis en Cuba no es un tema fácil y habló de buscar una solución pacífica. El primer ministro de San Cristóbal y Nieves también lamentó que la crisis humanitaria cubana repercuta en los países vecinos del Caribe. ¿Estará CARICOM dispuesto a reconocer que la crisis cubana ya no es nada más un problema interno de Cuba, sino una amenaza regional? ¿Seguirá el bloque defendiendo el régimen de La Habana por tradición diplomática o empezará a exigir los cambios reales que se necesitan? Para hablar de todo esto, para analizar este tema, vamos a conversar con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano. Orlando, bienvenido, un placer siempre tenerte aquí. Mario, es un placer estar contigo y compartir este espacio. Primero, ¿qué lectura estás haciendo de esta mención de Cuba dentro de la cumbre? Hay que recordar que en la última cumbre de CARICOM se encontró el cangrejo con Marco Rubio en San Kitts y fue parte de CARICOM, facilitó, digamos, esta conversación que hay entre el régimen cubano y la cúpula, es decir, la cúpula del régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece todo esto? Yo confío más en una gestión directa de Estados Unidos, anclada con un grupo de países en Europa y América Latina que claramente sean amigos de la democracia y la libertad en Cuba, que una supuesta mediación tipo grupo contador en los 80. Eh, Creo que Cuba se está cayendo a pedazos, pero el régimen castrista, el Estado, es una criatura, es una maquinaria muy bien organizada en su inteligencia, en su manipulación, en su control. Y pocos de los países caribeños o centroamericanos por sí solos tienen la capacidad de resistir este tipo de manipulación por parte del régimen. Y lo que está en la mesa, lo fundamental aquí, Mario, es la transformación política de Cuba, que cese la dictadura. Y yo no veo en muchos de estos países la consistencia en el Caribe, la consistencia en su estructura, en su doctrina, de saber emplazar esa dictadura a que cambie, a que deje de ser dictadura. Aquí el problema no es el embargo, aquí el problema es el causante de toda la desgracia de Cuba, que es la existencia de ese régimen. Por eso yo creo que sería mejor si existiera un grupo de países amigos de la democracia en Cuba claramente definido, tanto en Europa como en España, que ayudaran para establecer esas premisas de un cambio en Cuba. Si la Unión Europea es consecuente con lo que anunció ante la ONU hace 2 días, si la Unión Europea deja de respaldar al régimen castrocomunista, un grupo de naciones dentro de la Unión Europea, no el gobierno de España, que no se puede confiar en él, podría ser socio de Estados Unidos en esta presión contra el régimen comunista de Cuba, así como varios países latinoamericanos. Lo que yo no quisiera ver, lo que vimos en los 80, que la gestión supuestamente mediadora de varios países se convirtió en una excusa para que el sandinismo extendiera su poder. Bueno, justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Crees que existe eh, un cambio, al menos de perspectiva, de lo que significa el régimen cubano en América Latina? Hemos visto un movimiento a la derecha en buena parte de los países de América Latina, y algunos de estos movimientos han sido muy vocales en contra del régimen cubano. Estoy pensando, por ejemplo, en Del Espriella, en Colombia, o el presidente Milei, que no pierde oportunidad cada vez que habla de Cuba para pedir la libertad del pueblo cubano. Keiko Fujimori en Perú, etcétera. Sí, sí, no, en América Latina hay una transformación importante, Mario. Desde febrero hasta ahora yo lo he conversado con 6 presidentes latinoamericanos, 2 vicepresidentes, y hay un cambio radical en cómo se entiende al régimen comunista en Cuba. Ya saben, ya aprendieron estos países de que no se puede jugar con esta dictadura. Mira lo que le costó a Carlos Andrés Pérez pensar que él podía maniobrar a Fidel Castro y darle acceso, pero controlarlo. Eso no existe con esta dictadura que existe en Cuba. Es un aparato de espionaje, de infiltración y de manipulación política, de ingeniería política. Entonces yo creo que hay un cambio importante, hay un bloque de naciones eh, latinoamericanas encabezada por Costa Rica, que pueden ser un pilar en apoyo a la transformación democrática de Cuba. Ese es el tema.
Apertura económica real que beneficia al pueblo de Cuba solamente va a ocurrir con un cambio político. Esa es la realidad. Entonces, lo que está en la mesa, el punto fundamental es esa transformación política. El régimen está dispuesto a hacer concesiones económicas para enriquecerse ellos, para comprarse más zapatos de $1.200, como ha hecho el Cangrejo. Lo que no está dispuesto el régimen es a darle voz a su propio pueblo, porque por 67 años han tratado ese país, han lidiado con ese país como si fuera una finca personal de la familia Castro. Sí, y justamente me alegra que traigas el tema del Cangrejo, porque de eso te quería preguntar. Quería saber tu reacción a estas entrevistas, que yo creo que es sumamente reveladora. A mí me pareció fantástico este trabajo de USA Today, porque ellos fueron a La Habana, ellos escucharon todo lo que tenía que decir el Cangrejo en un restaurante de lujo en La Habana, una Habana completamente oscura y deshabitada, sin turistas ni nada. El restaurante estaba solo para la periodista y para el Cangrejo y otras personas que fueron, que de todo nos enteramos por aquí. Pero en medio de todas estas cosas, la periodista se va y escribe un reportaje, un perfil demoledor del Cangrejo, explicando claramente al pueblo cubano cómo es este señor que tiene cadenas de oro gordísimas, que trata a Cuba como una finca, que se dice dispuesto a sentarse con Trump para negociar el futuro de Cuba como si alguien lo hubiese elegido, que le encantan los restaurantes en París porque son románticos, o que ha estado sentado en butacas espectaculares ahí en el estadio de los Yankees en Nueva York, que habla sin ningún tipo de pudor de sus yates, de su avión privado, que hace ejercicios en pleno vuelo. ¿Qué te pareció eso realmente a ti, Orlando? Yo creo que estamos viendo lo que era realidad por mucho tiempo. Así mismo vive Fidel Castro. Lo que esta gente son tan poco capaces, están tan nublados por el poder absoluto que han perdido contacto con la realidad. Entonces ellos se sienten parte de una élite económica mundial y se ufanan de ser parte de esa élite. Con la diferencia de que la mayor parte de esa élite económica mundial construyó, levantó, generó riqueza, y ellos lo que han hecho es acabar con un país que era una taza de oro. Un país que estaba al punto del desarrollo ya internacional. Si no hubiera sido por la calamidad del comunismo, Cuba estaría en el primer mundo ya, igual que Taiwán lo está. Entonces, esta gente está divorciada de la realidad. Eso ocurre con las oligarquías. Solamente se escuchan a sí mismos, solamente viven dentro de su entorno. Tienen la arrogancia esa del poder, de ufanarse de lo que tienen a costa de otros. Eso es número uno. Número dos, no están acostumbrados a la crítica, no están acostumbrados a una prensa independiente dentro de Cuba. Hay prensa independiente en Cuba muy valiente, pero una prensa independiente que sea respetada, que no sea perseguida. Ellos no han tenido que enfrentar eso en su vida. Entonces se creen que pueden decir lo que les da la gana. ¿Te acuerdas cómo la abuela de este señor reaccionó ante las preguntas de Mario Vallejo en Nueva York en una ocasión, queriendo censurarlo? Porque eso es lo que están acostumbrados, por eso acaban. Apaga eso, dame la grabación. A eso están acostumbrados. Esto no es La Habana. Mira, Mario, cuando, la historia nos va a demostrar, Fidel Castro acabó con la democracia en Cuba porque el hombre no podía resistir un debate. Fidel Castro no sabía debatir. Las pocas veces que debatió salía muy mal del debate. Él podía hacer monólogos interminables, pero no podía debatir. Lo mismo con esta gente, no pueden enfrentar las preguntas de un periodista como tú, periodistas independientes con criterios propios, como la Delcy en la conferencia de prensa en Venezuela. No saben cómo responder las preguntas cuando lo chocan con la realidad. Imagínate a Raúl Castro frente a una conferencia de prensa que de verdad, con periodistas haciéndole preguntas certeras. Fidel Castro no sabía qué hacer. Se ponía bravo, se ponía histérico con Cao y con otros periodistas que le hacían las preguntas clave. Entonces esta gente crearon un sistema para ellos. Y ese sistema ha resultado en la ruina de un país. Y yo creo que este hombre hace esto precisamente porque lo han criado dentro de esa burbuja. Dejar a esa gente en el poder es un crimen contra el pueblo cubano, es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para la región. Tienen que salir. Y los únicos países que deben estar involucrados en esto son los que entienden lo que es ese régimen. Muchos países de Europa ya lo entienden. Muchos países de América Latina ya lo entienden. No puedes buscarte como mediador países que no entiendan eso. Orlando, pero hay una pregunta que me queda en todo esto, y es que ahora mismo, después del sismo en Venezuela, los esfuerzos de los Estados Unidos están enfocados en Venezuela, en la recuperación de Venezuela. El tema de Irán no se acaba. Entonces, Cuba como que se ha quedado en el olvido. Los cubanos tenemos que empujar con todo lo que tengamos. Lo de Irán va a durar bastante tiempo. Eso no va a terminar fácilmente.
Ese es un grupo radical, ocultista, con unas creencias muy particulares de ellos, un emporio de poder nefasto. Lo de Irán va a durar tiempo. Lo de Venezuela no se arregla hasta que hayan elecciones libres ahí. Nosotros tenemos que empujar para que ya sea nuestro día. Tenemos que empujar con todo lo que tenemos dentro y fuera de Cuba. Porque es verdad que es lo más cerca que hemos estado, pero hay que acabar de dar el empujón. Yo nunca he sido partidario de la teoría de la vara mágica. Esta lucha es nuestra, nosotros tenemos que impulsarla hasta que logremos el cambio. Estamos muy cerca, pero hay que seguir empujando. No va a venir por sí solo. Se acerca el 11 de julio, 5 años ya de que el pueblo cubano salió a las calles masivamente pidiendo libertad. Fue duramente reprimido. ¿Ves otro 11 de julio cercano? Yo veo un 11 de julio cercano. Yo creo que para ser exitoso tiene que ser extendido en el tiempo, ocupando territorio, concatenado a nivel nacional. Eso puede ocurrir, eso debe ocurrir. No creo que va a ser, ojalá yo esté equivocado, no va a ser en la fecha del 11 de julio, porque esta gente cuando el aparato de seguridad tiene una fecha, se prepara y controla la situación. Lo que ellos ya no tienen lo que tenían antes, de ser proactivo y controlar la calle, que la gente no salga. Eso lo perdieron, porque ya los comités, los núcleos, nada de eso funciona. Pero sí tienen la capacidad cuando se preparan. Entonces yo creo que el 11 de julio ellos ya están llamando gente, ya los están citando, ya los están interrogando para impedir una acción el 11 de julio. Pero no importa, el pueblo de Cuba va a parir fechas nuevas. El pueblo de Cuba quiere ser libre, el pueblo de Cuba no ha dejado de luchar. Y en esta última etapa de la historia de la resistencia, que ya es el desafío en las calles, desde el 11 de julio ha seguido esa lucha. La gente no ha salido a la calle desde el 11 de julio con diferentes protestas. Lo que hace falta es que se concatenen y que ocupen un territorio, un espacio, en la mayor cantidad de tiempo posible. Y esta vez no se van a quedar solos, porque hay un gobierno americano alineado con el pueblo de Cuba, con su deseo de libertad, y hay una comunidad internacional que ahora sí está consciente de lo que es el régimen. ¿Tú crees, Orlando, que si sucediera algo así, si hubiese una manifestación masiva en Cuba, el gobierno de Estados Unidos saldría en auxilio del pueblo cubano? Yo estoy convencido que este gobierno americano no dejaría abandonado a una manifestación masiva de cubanos frente a la represión del régimen. Estoy convencido de eso. Vamos a hacer inventario. Desde que llegó Trump al poder, Assad derrocado en Siria y exiliado en Moscú. Maduro capturado, está sentado en una celda allá en Nueva York. Khamenei está muerto. Rusia perdiendo la guerra en Ucrania. El inventario está a favor nuestro. Yo creo que hay un patrón ahí de comportamiento por esta administración que hay que identificar más allá de la retórica. Desde que llegó Trump al poder es un mal día para la dictadura. Y esa dictadura que queda ahí a 90 millas de Estados Unidos es una de las peores. Definitivamente hay una amenaza para la seguridad nacional que ellos repiten una y otra vez porque además tienen sus asesores. Aquí sabemos muchas cositas que ustedes creen que no sabemos. Ellos tienen sus asesores que le dicen, que digan una y otra vez que no son un peligro para la seguridad nacional, que claro. no promocionan el terrorismo. A esos asesores no sigan tratando de marear la perdiz y de engañar. Sabemos perfectamente que el régimen cubano, tenemos pruebas de que el régimen cubano es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchísimas pruebas, evidencia sobra. Por más que ustedes lo repitan, no lo convierte en una Hermano, evidencia pública. La Red Nacional a favor del régimen acaba de decirle a todos sus acólitos que preparen manifestaciones frente a las bases militares americanas y las instalaciones de ICE. ¿Eso no es la subversión interna de Estados Unidos? Así es, así es. ¿Y quién está detrás de todo esto? Un funcionario de la Embajada de Cuba, del régimen cubano, no de Cuba, aquí en los Estados Unidos. Del régimen castrista, eso no es Cuba. Exactamente. Eso no es Cuba. Claro. Identificado además. Entonces, esa gente con cadenas de oro de un tamaño que no se ven solamente en gente como esa gente con zapatos tenis de $1,200, esa gente representan solo a sí mismos, no representan a Cuba. El bolso Ferragamo, a mí eso no se me olvida porque mi maletín es de Amazon y llega el cangrejo, lee sus informes de la seguridad del Estado y los guarda en un bolso Ferragamo y los Oye, para eso, con su abuelo a las 12 del día. En mi vida yo he tenido ni el interés de comprarme un bolso de eso. No sé ni lo que hay. Ni yo. Pero bueno, eso es para que entiendan el nivel de obscenidad cuando estamos hablando de un país nivel de obscenidad absolutamente oscuro. Y eso, Mario, eso empezó en el 59. Esta gente se cogieron las casas, las mejores casas que encontraron, se las robaron a sus dueños, se robaron el arte. Ese saqueo comenzó en el 59. Los mejores carros se los robaron. Esta gente son piratas.
son piratas. Y luego tienes al abuelo diciendo que no, que había que olvidarse de los 7 años y que todo el mundo merecería un vasito de leche. Un vasito de leche no, Raúl Castro. Yo solo deseo que no llegue a los 96 en la isla. Yo solo deseo eso. Muchas gracias, Orlando Gutiérrez Boronat. Muchas gracias a todos por la sintonía. Estamos al pendiente aquí en Cuba al Día.